El día de hoy vamos a realizar nuestra discusión con respecto a nuestro tema de bioética, ética y deontología profesional durante lo que hemos estado trabajando durante estas 8 semanas. Entonces, los integrantes somos Nayeli Cortés, Guadalupe Palomino, Aliaga China, Gisela Fuentes y quien les habla, Helen Alfaro. Vamos a ir a la pregunta número 1. Según nuestras discusiones previas y en el contexto de la lectura de autonomía, vida y bioética, fundamente su respuesta. ¿La bioética tiene sus bases en la dignidad o en la vida, no? Esa es la primera pregunta. Yo voy a dar mi primera conclusión, mi primera respuesta, Helen Alfaro. Con respecto a lo que yo he estado buscando, información y nos habla sobre el autor, ¿no? Según Francisco Quesada, él nos menciona, ¿no? Que la dignidad de la persona está dentro de la bioética y también dentro de los derechos humanos de la persona. Entonces, según este autor, dentro de la bioética está dentro de las bases fundamentales, tanto de la vida y también de la dignidad, ¿no? Esto nos habla un solo autor, que es Francisco Quesada. Ahora, con respecto a otro autor también que he encontrado, que es de Aranza, y lo que estaba mencionándonos también el profesor la clase pasada, nos hablaba sobre, con respecto a la bioética, que tiene sus bases en la dignidad, en una parte de los ejemplos que se trabaja en la vida o no vida, ¿no? Es decir, que va a regular el comportamiento humano tanto en el campo de la vida y también de la salud. Uno de estos se relaciona la dignidad y la vida es porque la dignidad tiene que reconocerse entre otras personas, ¿no? Nosotros sabemos que la dignidad es reconocerse entre las diferentes personas. Entonces, la dignidad y la vida tienen que ver mucho. En conclusión, yo comento, ¿no? Que sí tiene que ver, ambos están emparejados, es decir, que se complementan y sí tienen que ver entre tanto en la dignidad y también tanto en la vida, ¿no? ¿Qué pueden comentar ustedes, chicas? Yo busqué en varios y artículos según los autores planteados por Beauchen y Children, Beauchen y Childress, que según ellos, los elementos que incluyen el principio de todos los que implican una acción o beneficio que haga o fomente el bien o prevenga o contraste el mal, el daño, adicionalmente, todos los que implican la omisión o la ausencia de actos que pudiese ocasionar un daño o perjuicio. Yo creo que para mí lo principal en este artículo es que habla más de la vida, que cada autor, o sea, cada paciente que está en el hospital tiene una decisión, si se realiza esa operación o no. Que tenemos que respetar las creencias, ideologías de cada paciente y brindarle un servicio de calidad y una atención respetuosa. ¿Qué piensa la otra paciente, la otra compañera? Ya, gracias. Y bueno, con respecto a lo que comentó mi compañera Helen en la pregunta, yo encontré, bueno, según el autor Ángel Puyol, nos menciona que la bioética toma en consideración aquellos temas o problemas éticos que están relacionados con lo que es la salud, como mencionó mi compañera Michelle, y en lo que es la vida, que en el transcurso de todos estos los 4 principios de la bioética que predominan, lo vamos a usar en el transcurso de nuestra toda vida, no solamente en lo personal, sino también en lo que es profesional. Como nosotros como personal de salud lo vamos a usar en el centro de salud cuando hagamos cuando podemos trabajar, ¿no? Y también con respecto a lo que es Aranza, la lectura que el profesor nos mencionó para leer, también yo, bueno, encontré, ¿no? Y lo que pude entender fue que menciona que la autonomía, o sea, abarca más lo que es la autonomía como uno de los principales puntos o principios en la biótica, como que es la referente a que el individuo pueda tener una identidad propia de sí mismo. Esa es como la base para que el individuo pueda tener su propia identidad, sus propios principios, propias leyes o normas, que no pueda ser alterada o afectada por algo externo o en este caso sería por la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo pude entender. Ya, entonces, Gisela, yo te escuché y bueno, comentaste que entonces para ti la base de la bioética, según el autor que habías mencionado, que era, ay, no me acuerdo cómo era, Michi o Chichi, ¿no? ¿Cuál era? Childress. Ya, Childress. Childre.
sí habías mencionado que Beauchamp, se basaba más que nada en lo que es la vida, ¿cierto? Entonces, no, exacto. entonces este autor, Children, no lo relaciona a la dignidad, entonces. ¿Quieres decir eso? Que no No, lo solo la relaciona. vida ajá, exacto. Y acá Ya. también hay otra idea de Chile, reconocer que el paciente es una persona y por ende un fin en sí mismo y no un instrumento para conseguir otras cosas. Y que el sentido último de las cosas para los humanos está en los otros humanos. O sea, que cada tenemos que tomar decisiones propias de cada uno, o sea, ¿me entiendes? Ya. Y Que la bioética está en la vida. para ti está la biótica en la vida también. Ajá, Ya, exacto. mira, con respecto a a tu opinión y bueno, a lo que yo te voy a discutir, es que no sé si esté bien, pero mi opinión es que para mí la bioética tiene en base a lo que es la dignidad, y tanto la vida como la dignidad, porque recuerda que los principios de la bioética está parte de la autonomía, está la maleficencia, está todas esas cosas. Entonces, si nosotros nos basamos en la dignidad, y en comparación, ¿no? Si es que es dignidad o si es que es vida, eh, yo creo, ¿no? Que serían en ambos, porque recuerda que la dignidad ¿no? Sabemos que la dignidad es la capacidad de reconocernos entre otras personas, o sea, es decir, lo que el resto no lo tiene y nosotros quizás sí lo tenemos como principio, ¿no? Para mí eso es la dignidad, ¿no? Y prácticamente todas las personas tenemos dignidad. Entonces ya va a valer o ya va a rescatarse esa parte, ¿no? Que si es que que si es que es dignidad o es parte de la vida, ¿no? Entonces, para mí, según los autores que se están mencionando, es que sí tiene que ver con ambos, ¿no? Porque ambos serían un complemento prácticamente, ¿no? Un complemento que sí se van de la mano, ¿no? Para mí sería esa opinión. No sé qué puedan Helen, comentar. disculpa que te haya Sí, interrumpido. Con respecto a lo que dijiste de la dignidad, mencionaste sobre que todos los seres humanos tenemos dignidad. Es verdad que todos los seres humanos tenemos dignidad, porque un mendigo, o sea, un ejemplo, ¿no? Un mendigo, una persona, un mendigo que está en la calle, que no tiene plata para comer y que se muere de hambre, ¿no crees que haría cualquier cosa para poder conseguir algo de comida hasta por decir una persona que le dice, mira, si lambes mis zapatos, yo te doy de comer? ¿Tú no crees que lo haría por hambre? claro. Y En ahí eso, no perdería ya su dignidad, o sea, su respeto, porque dignidad es respetarte a ti mismo, ¿cierto? Entonces claro, la no dignidad es perdería ahí respetar. su dignidad. Pero en ese aspecto ya no estaría prevaleciendo la dignidad, ¿no? Porque ya estaría en contra de la dignidad, o sea, en el caso del mendigo, ¿no? Esta persona ya estaría en contra de esa dignidad, no estaría respetando la dignidad de esa persona, ¿no? Ella, claro, entonces por eso, entonces no todas las personas tenemos dignidad, Claro, dependiendo de la situación puede ser de que tengamos, que nuestra dignidad prevalezca. claro, claro, eso es con respecto a nuestras opiniones, ¿no? Pero según los autores que nosotros estamos rescatando, en este caso estamos citando, nos mencionas que Claro. las personas, o sobre la dignidad, ¿no? Tienen que ver sobre respetarla, sobre preservarla, ¿no? A eso más que nada me refería. Pero sí, de acuerdo a tu Que cada opinión, persona sí tiene está principios, perfecto. pues. Claro, porque en lo que es en la autonomía también pues es lo mismo. O sea, como también el profesor comentó en una de las clases, y dijo, preguntando que todos teníamos autonomía, pero 100% No, no autónomos no somos. somos, ¿no? Entonces, lo que realmente la bioética menciona es que nosotros deberíamos ser autónomos por completo, ¿no? Para que se pueda cumplir también Claro, esos principios. claro, más que nada en nuestra profesión, ¿no? En nuestra profesión, porque estamos hablando parte de lo que es la vida, ¿no? Entonces, en conclusión, chicas, ¿cuál sería nuestra conclusión? Lo que podemos haber rescatado del tema en central. Que las bases fundamental de la bioética es la dignidad o la vida. Bueno, por mi punto de vista, yo creo que Creo que los dos, serían los dos entonces. sí, solo Los que dos también. yo creo que depende de la situación. Dependería de la situación, ¿cierto? Claro, ajá. Por ejemplo, como lo que mencioné hace un momento, ¿no? Si está la biótica está dentro de la dignidad y no, si la biótica está dentro, o que diga, la dignidad está dentro de la biótica, ya, pero siempre y cuando nosotros cumplamos al 100% ese principio, ¿no? Si no lo cumplimos al 100% ese principio, no,
yo, bueno, no, yo refiero de que no está por completo dentro de eso. Claro, a veces no O, se respeta. o me equivoco, pues no sé, pero No, sí está bien, porque a veces no se respeta. E incluso también, por ejemplo, si lo relacionamos en nuestro campo laboral de la obstetricia, vemos que muchas veces los obstetras no cumplen, ¿no? Ese respeto, ¿no? Tanto hacia las personas, ¿no? Porque nosotros sabemos que vienen, no sé si habrán visto, ¿no? Que en los centros maternos van personas de diferentes provincias, de diferentes lugares, entonces no respetan esa dignidad de la persona, ¿no? Porque muchas veces lo pisan, lo pisotean. Entonces, lo que se quiere es que la persona, nosotros como profesionales futuras, ¿no? Obstetras en formación, respetemos la dignidad de las personas, ¿no? Tanto de la vida como respetarse, respetar a los derechos humanos, ¿no? Sobre todo preservar esa dignidad, ¿no? Que tiene que haber, sobre todo en la dignidad humana, ¿no? Entonces, en conclusión, tienen que ver ambos de la mano, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, Se sí, complementan. porque un principio de la bioética, como no más, ahí en conclusión serían los dos, por Claro, dignidad. Ujú. ya, sí, entonces también estoy de Bien. acuerdo tienen que de ver los los dos. dos. Ya, Ujú. chicas. Entonces, una de las referencias que se ha utilizado es el de Quesada. Bueno, en este caso yo he utilizado de Quesada Rodríguez del año 2013. Como título tiene La bioética y los derechos humanos, una perspectiva filosófica sobre la justicia en la investigación científica y experimentación clínica con seres humanos, médico, legal. Esto ha sido en Costa Rica, ¿no? El 30 con un volumen 2 en las páginas 24 y 34. ¿Cuáles han sido tus referencias, Guadalupe Yo y como Ya, referencias, yo tuve referencias cualquiera? como la doctora María Fernández y la doctora Luz. Tiene como nombre la bioética y sus principios. Está en el libro de la Odontología Venezuela, volumen 47, Caracas, junio 2000. ya. La referencia bibliográfica que yo encontré o en lo que yo me basé fue de Puyol Ángel, que tiene como título Hay biótica más allá de la autonomía. También su revista es La Bioética y Desarrollo, es del 2012 de mayo y está citado en el 2022 de mayo 5 y es de la página 45 y 58. Y Ok. también mencioné sobre de Aranza, creo que Helen lo mencionó, Sí, el de la Aranza referencia también, el del bibliográfica, ¿no? profesor, Sí, el ajá. de Aranza Esos Echevarría, dos, ¿no? Ese esos habla dos, sobre Aranza de Echevarría, sobre la autonomía y más que nada habla de la autonomía de la vida y de la bioética, ¿no? sí. Ujú. Ujú. Eso Sí, ya ha de sido esos, publicado en el año Exacto. 2016. Perdón, el Ujú. 2008. Ya. No, Bueno, eso sería con sí, respecto sí, a la 2008. pregunta número uno. Bueno, yo considero que la bioética tiene sus bases en la vida humana, ya que la bioética ha logrado un éxito extraordinario, ha servido para fundamentar desde el punto de vista ético la investigación con seres humanos, ha contribuido a transformar el modelo paternalista de la relación con el paciente y ha cambiado significativamente la forma en la que se toman las decisiones médicas. Además, el campo de reflexión de la bioética ha ido extendiéndose, ha llegado a abarcar todo tipo de problemas relacionados con la vida, así como el autor Ladriere, añadiendo además que la bioética es considerada como uno de esos espacios caracterizados por el término bio que podría evocar a la vida en general, aunque concierne mayoritariamente a la vida humana. También una revisión de Miguel Sánchez del año 2014 señala que Fritz Jarr, ser un pastor protestante alemán, había usado en 1927 la palabra combinada, ¿no? Bio con ética, en un artículo sobre la relación entre el ser humano y los restantes seres vivos. Por su artículo no toma mucha fuerza y fue olvidado por mucho tiempo, pero años después la palabra bioética fue acuñada en 1970, después de este autor, por el autor Potter, que fue un bioquímico dedicado a la investigación oncológica. Este investigador publicó dos obras en las que argumentaba la necesidad de crear una nueva disciplina que uniera la biología, la medicina y la ecología en un
estudio que genera valores y eso para contribuir al futuro de la especie humana. Coincido contigo en la primera parte que dices de la bioética es referido hacia la vida, pero yo encontré en una revista, según el director de un grupo de investigación en bioética de Galicia, en España, que se llama Francisco Javier León, que dice que en definitiva es fundamental en el ámbito de la bioética entender, o sea, el complemento que tiene la dignidad ante la vida, ya que es la libertad del hombre y no tiene contraponerlos en falsas disyuntivas. Así como la libertad remite siempre al ser que le da su sentido y posibilidad. Y a la vez, o sea, yo creo que esto limita también al ser humano. Por eso yo pienso de que esto, en la primera pregunta que dice que bases están en la dignidad o en la vida, bueno, a mi criterio digo de que estos dos se complementan, ya que, o sea, ambos tienen sus respectivos aspectos y yo creo que es algo complementario. No. Sí, además también para agregar la parte de lo que yo dije, el autor Heller, un médico obstetra, utilizó el término de bioética para determinar al primer instituto universitario de la disciplina. Según las palabras de Potter, la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento para usar el conocimiento para la sobrevivencia del hombre y para mejorar su calidad de vida. Él decía, yo propongo el término bioética con el fin de enfatizar los dos ingredientes más importantes para lograr la nueva sabiduría, que es tan desesperante. Necesitaba el conocimiento biológico y los valores humanos. De ahí en adelante los avances en la argumentación de la bioética son innegables. Y al ponerlo en contexto, generan dilemas continuos que a veces son muy difíciles de definir en este contexto descrito por Potter. Vemos nuestro mundo convulsionado por el desarrollo tecnológico y científico que pone en tela de juicio muchas de las acciones humanas y su relación con el medio ambiente. Bueno, en conclusión, cuando yo hablo de bioética, me refiero al estudio de la vida desde el punto de vista ético, es decir, los parámetros y lineamientos que deben de orientar la vida del ser humano bajo estos conceptos de desarrollo científico, respetando el criterio de responsabilidad. Sí entendí tu punto de vista, pero como yo te digo, para mí es algo complementario entre la dignidad y la vida. A mi parecer, o sea, los dos tienen sus aspectos, entre ellos llegan a complementarse. Tanto en la vida que no permite que agentes externos dominen sobre ellos, y al igual como la dignidad que nos permite tener una libertad. Bueno, como referencias tenemos, por mi parte, León Francisco, con el título de Dignidad Humana, Libertad y Bioética, en el año 2010, disponible en la plataforma de internet, es una revista. Compañero. Por mi parte tengo a Sánchez, citado en el 14, en una revista que dice que es la bioética, Ministerio de Salud Pública, y lo podemos encontrar en la plataforma de la página web. Continuando con la pregunta número 2, nos dice, realiza una reflexión fundamentada sobre la siguiente pregunta. ¿Se aplica el principio de bioautonomía de la bioética cuando hablamos de la libertad de una persona para abortar? Entonces, yo voy a comenzar primero con la respuesta, ¿ya?
Estaba leyendo, buscando unas referencias, y una que me gustó bastante fue en este caso, es de Chile, el autor, y es León Francisco. Entonces, él menciona que para que sea principio de autonomía, ¿no? Nosotros sabemos que el principio dentro de la bioética, el principio está la maleficencia, está la justicia, está también la autonomía. Entonces, cuando hablamos de principio y de respetar la libertad de la persona para poder abortar, según el autor menciona que no se está respetando ahí. ¿Por qué? Ya que hay dos cosas aquí, ¿no? En este caso es el feto, ¿no? Y la madre, ¿no? Entonces nos dice que si es que la madre aborta, en este caso sería que ya no estaría respetando la vida, ¿no? Del feto, no lo estaría respetando. Entonces, en ese afán de querer abortar, porque también mencionaba, ¿no? Que la mayoría de los adolescentes, por optar a abortar, se dejan llevar, ¿no? Por las influencias tanto de sus familiares, porque a veces les exigen que aborten, ¿no? También, por ejemplo, también las juntas de los amigos, también esa presión también les conlleva a realizar ese tipo de, de muerte, se le llama, ¿no? Entonces, si es que el adolescente o la mujer decide abortarlo, ya no estaría respetando, ¿no? La autonomía, en este caso, del feto. Porque no sé si recuerdan que el profesor había mencionado que el feto es autónomo, ¿ya? Porque no va a depender de las personas, sino del mismo, ¿no? Entonces, en este caso, según la pregunta, no estaría respetándola, ¿no? No estaría respetando, ya que según las leyes, acá en nuestro país, en el Perú, una de las leyes es que se respete la vida, ¿no? Y en este caso no estaría respetándolo, si es que por OVE o opta por el aborto, ¿no? No sé qué pueden decir ustedes o comentar. Helen, con referente a la pregunta y lo que habías dicho, yo también busqué de un artículo y el autor del artículo que yo encontré se llama, ¿dónde está? Se llama ay, por acá lo tenía. Ah, ya, se llama Toneto, bueno, apellida Toneto. No, en sí la pregunta es como una controversia, porque es hablar de los derechos del feto y los derechos de la madre. Y justo en ese artículo, él menciona y dice, ¿no? Que, o sea, si a la mujer se le niega la opción del aborto legal, se le estaría también prohibiendo el principio de la autonomía y la libertad de poder decidir sobre ella misma su cuerpo. Pero también a la vez al feto se le está prohibiendo su derecho a la vida. Entonces, lo que según en el artículo, el autor dice, ¿no? Que la mujer puede abortar siempre y cuando cuando está en el primer trimestre de gestación, o sea, desde la concepción hasta las 12 semanas, es lo que mencioné en el artículo. Entonces, en el lapso de ese tiempo, ella puede abortar porque el feto, su moral no es tan, como decirlo, tan fuerte como para que pueda, ese derecho que él tiene, pueda valerse. Entonces, eso es lo que mencioné en el artículo, ¿no? Entonces, pero también menciona que después de ese tiempo sí puede abortar, siempre y cuando sea que la madre o la mujer esté en peligro, o siempre que ese embarazo haya sido por violación o por malformación, que creo mencionó, se me confundo, se decía de la anencefalia fetal, que también se puede abortar si en este caso se comprueba que el feto tiene esta malformación. Eso es lo que, bueno, yo rescaté de lo que mencionó del artículo que busqué. ¿No? Entonces, en conclusión, hay libertad de la mujer para decidir, pero hasta cierto trimestre de gestación. O sea, depende del tiempo de gestación que tiene el feto, o dependiendo de la situación. ¿No? Eso es lo que yo doy a entender, o he entendido sobre el artículo que encontré. Entonces, No sé si para otra mí, compañera tiene otro punto de vista. Bueno, yo también he leído el mismo artículo que Helen,
del mismo autor, de Francisco Leo. Puedo recalcar de esto es sabemos que el principio de autonomía en base a la bioética es aquel que se basa en la libertad de elegir una opción. En lo que consta el aborto, concierne una justicia al derecho de la madre a participar en las decisiones, que le incluyen tanto a ella como al hijo, como al feto, en una forma subrogada. Aunque ahí es donde a mí tampoco un poco me confunde eh, que no debemos olvidar que el feto no puede ejercer esta autonomía, pero, o sea, la tiene, ¿no? Ahí es donde yo digo que no se aplica el principio de autonomía en la bioética, Claro, en lo que es el tema del aborto. O sea, creo que ahí hay una controversia. una controversia bastante grande, porque Ya, por una parte, o sea, da a entender que sí aplica la autonomía y por otra, en lo que es el tema del feto, no. ya. No sé Yo si otro quiero, compañero. sí, yo quiero comentarte algo, Guadalupe, de lo que tú dijiste en tu conclusión, ¿no? Hablaste y mencionaste sobre bueno, en tu conclusión decías, ¿no? Que el feto, en este caso, se podía, bueno, la madre la decisión de la libertad de poder abortarlo, ¿no? Ya sea en peligro la madre o el abortar dentro del primer trimestre. Entonces, según lo que yo he leído y lo que menciona este autor, que es León Francisco, dice, ¿no? Que si es que la madre decide abortar, ya no está respetando el derecho y la vida de este ser humano, porque nosotros sabemos, ¿no? Como nuestra profesión también nos dice, ¿no? Que nosotros tenemos que respetar la vida, no tanto de la madre como del feto. Entonces, si es que la madre va a decidir abortarlo, ya no está respetando la vida de este ser, ¿no? No está respetando la vida y no está respetando también sus leyes y su autonomía. Por ende, tampoco está respetando la dignidad, ¿no? Entonces, no comparto mucho tu opinión, lo que fundamentaste y lo que dijiste, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de abortar ya no es algo digno de esa persona, ¿no? Porque Claro, no lo Sí, está pero respetando. sí, justo con lo que lo referente a lo que estás mencionando, Pero hay una confundimos que la parte del autonomía es, artículo, chicas, yo voy a hablar. un ratito para decirle a Hele, justo una parte porque leí todo el artículo, una parte de eso decía el autor, menciona que los derechos humanos, dice Calla, no pueden hacerse extensibles a los embriones o fetos debido a que durante el primer trimestre, o sea, durante la cuestión de las 2 semanas de gestación, estos no cuentan con una moral, su moral no es suficiente para poder superar el derecho de la mujer a la libertad de poder controlar su cuerpo y decidir sobre ella misma. Eso es lo que menciona ¿cómo se llama? En el artículo, el autor. Entonces, por eso es que mi conclusión, o mi idea, la que yo saco es lo que te mencioné, ¿no? Eh, porque sí, pues en parte creo que también tendría que ver con principios de cada uno que tengamos, ¿no? Eso es lo que yo también pienso. Pero, pero yo, la autonomía es la capacidad de que la persona tome unas decisiones bajo o sea, en cualquier problema la persona va a tener una decisión, o sea, en las violaciones las mujeres van a querer abortar, pero ya es decisión de ellas, ¿o no? ¿Qué opinan eh, ustedes? yo creo que de nuevo comparto la idea de Helen, porque, o sea, si la madre elige abortarlo, está ejerciendo su autonomía sobre ella, Ah, pero claro, no ajá, sobre, exacto, a eso me pero voy. no sobre el feto, o sea, ya que él de una u otra manera tiene Ajá, autonomía, pero pero, no claro, puede ejercerla. Pero hay que pensar que también, por ejemplo, ajá. si la mujer o la madre no aborta justamente para no afectar a la autonomía del feto, más adelante, cuando ya nazca el bebé, y está comprobado científicamente que normalmente las madres tienen un desprecio, porque es como un trauma que queda en ellas. O sea, que es algo Pero ya psicológico. es autonomía de ellas, pues, por la Claro, decisión ahí que Claro, sería, toman. claro, ajá, Y ajá. también sabemos que la Organización Mundial de la Salud determina 20 semanas o menos de 500 gramos de peso se denomina aborto. claro.
¿Me En entiendes? esa parte sí tienes razón, ¿no? Pero yo me refiero, por ejemplo, según las investigaciones en lo que es, qué es realmente la autonomía. Entonces, si es que estamos hablando de que así sea, por ejemplo, tenga primer trimestre o no sé, tenga 20 semanas o no pase según la Organización Mundial de la Salud lo que es el concepto de aborto, yo creo que si es que esa persona decide abortarlo, ya no está respetando su dignidad de esta persona, de este feto, porque también él no puede hablar, no tiene la decisión de decir, sabes que no lo hagas, ¿no? Entonces no lo está respetando su autonomía de él, no está respetando su derecho, porque sabemos que acá en el Perú es el derecho a la vida, entonces no lo está respetando. Quizás en otros países se están aceptándolo. Por ejemplo, en este artículo que yo leí, este personaje que es el Francisco León, estaba mencionando que él es de Chile, estaba mencionando sobre los artículos de España, que decía, ¿no? Que ahí era permitido el aborto, bueno, perdón, que estaba penalizado el aborto, pero que lo despenalizaron, porque no lo encontraban, según ellos, una justificación o que la mujer sí podía ejercer su derecho como aborto. Entonces, él, hubo una discusión ahí, entonces él decía, ¿no? Que tenía que respetarse la autonomía tanto del feto como de la madre, y que tampoco podía estar acá incluido el médico, ¿no? La parte médico-legal. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Claro, el aborto siempre ha sido un tema muy complicado, ¿no? También sabemos que el aborto fue escrito en 1979 por Bauchi y Childress, que encuentra como la bioética y justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía. Ya ha pasado otros 5 años en Estados Unidos está legal, que están en contra y otras de posición que sí deberían abortar. Sí, es una controversia. De todas formas, es un debate acá a nivel mundial, ¿no? Si es que ustedes Claro, saben y que hay más la pro aún vida y Estados no vida. Unidos, que Ajá. además Estados Unidos, que Algo que puedas imagínense, Bueno, han comentar, pasado ¿no? chicas, 35 años China, y hasta algo ahorita que decir. chicas, con China, respecto a la pregunta que dice si aplica el principio de autonomía de la bioética cuando hablamos de la libertad de una persona, bueno, según el libro que yo he leído o sea, que no. es de bioética ujú, y de la dignidad de la persona, así se llama el libro, bueno, yo considero que sí se aplica porque la autonomía o también respeto activo a la libertad de elección de la persona, no solo atendiéndose de obstaculizarla, sino también procurando de que se le den las condiciones necesarias para ejercer esa autonomía. Según los autores, eh, Buchan y Childress nos menciona lo siguiente, ¿no? El principio de autonomía se refiere básicamente al derecho de los pacientes y participantes en investigaciones biomédicas a ser correctamente informados acerca de la intervención que se les propone, sobre todo de su naturaleza, objetivos y riesgos, y a decidir libremente si se someten o no a ella. Es decir, ¿no? Las personas somos libres y podemos elegir por nosotros mismos, ¿no? Lo que es mejor. Asimismo, la libertad que uno tiene para vivir su vida como desee, sin la interferencia de otros. Es la facultad valiosa del ser humano que le permite actuar según su propia decisión. En otras palabras, el profesional ofrece al paciente un punto de partida, lo que desde su perspectiva como profesional de la salud, con sus conocimientos y experiencia, estima que la decisión clínica más acertada. A partir de ahí se inicia un proceso de diálogo en donde el intercambio mutuo de información tiene una importancia clave, ¿no? Que culmina cuando el paciente decide en forma autónoma qué opción diagnóstica o terapéutica acepta y cuál rechaza. Para mí, en conclusión, las personas somos seres inteligentes y libres, capaces de tomar decisiones responsables y razonadas cuando disponemos de la información necesaria para ello. ya, entonces me estás dando a entender, China, que para ti el aborto es normal, entonces. O sea que ese feto, o sea, normal lo puede abortar la madre, porque él no tiene el derecho de hablar, o no puede hablarlo porque es una persona que está dentro de ella. O sea que la mujer tiene que decidir si lo puede hacer. Conclusión, China, eh, no comparto tu opinión, ¿no? Porque me estás dando a entender que, o sea, la persona somos conscientes de decidir si es que nosotros tenemos la libertad de poder elegir si es que nosotros decidimos en abortar, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, para ti el aborto es normal, entonces,
cada uno va a decidirlo si es que lo hace o no, va a depender entonces de la mujer, y entonces para ti el feto no tiene derecho ni nada. ¿Qué es lo que me puedes decir? Considero que toda mujer es libre, ¿no? De escoger, ¿no? De decidir. Mm, la decisión de una mujer sobre dar o no dar a luz un hijo, es una decisión más importante, íntima, ¿no? Sí, pero a tú al decidir o al decir que ella lo aborte, no estás respetando la autonomía del feto. Entonces, no sé por qué dices que ella lo puede, o sea, decidir, ¿no? Si es que lo puede abortar. Entonces, en este caso, yo no estaría respetando la autonomía del feto y tampoco su dignidad. No sé qué pueden decir ustedes, Helen, chicas. disculpe, Helen, pero a esa edad, bueno, ese tiempo de gestación, el feto ya puede razonar como para decir que él es autónomo. No, pero según Lo mismo. Aranza, Es dependiendo de la edad gestacional, la edad de la chica, gestación. claro, bueno, eso depende, ¿no? Pero Porque la mujer también es autónoma y mediante una violación yo sí estoy en la posición que si o la adolescente claro, es violada, en Pero esos ella, casos, claro, es que dependiendo es de la algo edad controversial gestacional. porque ahí chocan, porque decimos, ya, la mujer es autónoma y el feto es autónomo, pero sí, hay ciertas circunstancias donde, por ejemplo, en el tema de la violación a un adolescente, exacto, en o la sea, violación, ahí puede influir bastante la situación y puede decir, ya, vamos a respetar la autonomía de la madre, ¿no? En este caso, claro, en ese pero es caso por sí la se aplicaría. situación, pero, o sea, digamos, en nuestra edad, creo que, bueno, yo tengo 21, la mayoría tiene más de 20, personas, mujeres que ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, conocemos los métodos anticonceptivos, o sea, mujeres autónomas hechas, o sea, quedar embarazada, yo creo que mm, así como tú estás respetando tu derecho a autonomía, al igual que tu feto también tiene autonomía, tiene derechos a poder nacer, ¿no? Claro, tienes Y razón en lo que entonces estás diciendo. me dices que la mujer puede abortar siempre y cuando ella haya sido consciente, o que diga, la mujer esté en una situación que de repente haya sido violada, o que de repente su bebé tenga algún tipo de malformación, ahí puede abortar. Pero si en el caso que la mujer no haya pasado por este tipo de situaciones, y ha salido gestando, no debería abortar, ¿cierto? Porque ya de siendo personas adultas, ya debe tener conocimiento sobre lo que tú me mencionas de los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Ujú. Chicas, lo que pasa Bueno, es que acá creo que eso hay es, una cosa. Sí, sí, habla, no sé, Michelle. sí, sí, Helen. Es Sí, que sí es todo lo que traté de decir, ¿no? sí, lo que pasa es que esto sí, como ustedes comentan también, ¿no? Que es algo controversial, ¿no? Porque va a depender mucho si es que ha sido un aborto, o, perdón, si ha sido provocado por una violación, o porque la mujer le da la gana de abortarlo, ¿no? Y como mayoría de ustedes también estaban hablando, ¿no? Según sus autores, algunos sí defendían, otros no apoyaban. Entonces, yo creo que, bueno, en mi conclusión mía, ¿no? Para mí es muy importante la vida, es muy importante el respeto a la vida. Y como profesional de salud, ¿no? Como futuro obstetra, para mí es muy importante aplicar este principio de autonomía tanto en la madre como en el feto, ¿no? En este caso, respetarla, tanto la madre respetar al feto y el feto respetar también, ¿no? Su propia autonomía. Entonces, para mí mi conclusión sería que, según la pregunta que nos está brindando, no se aplica, ¿no? No se aplica porque no está respetando la persona el decidir a poder abortarlo, ¿no? No se está aplicando. No sé cuáles son sus conceptos de Ese es por ustedes, sus parte, conclusiones. mencionas eso por parte de que, del feto, ¿cierto? Claro. Claro, y por parte de la mujer, lo estamos excluyendo. No, no se está excluyendo, sino que ambos tienen que tener su propia autonomía, Porque ¿no? si tú agarras y le estás juzgando porque toma la decisión de abortar,
ya estás influenciando en ella y su autonomía ya no sería algo propio. O sea, al juzgarla, ella va a ver que la gente le está juzgando por la decisión que toma y ya va a cambiar. Y de repente decir, no, y porque hay personas así ¿qué dirán la gente, no? Si está juzgando a hablar de mí, o van a hablar de mí, van a hablar mal de mí. Entonces ya no es autónoma la persona. Claro, en este caso no sería autónomo, pero ya como tú sabes y como sabemos todos, la persona ya es grande, ya tiene la madurez, por decirlo, ¿no? La madurez para poder razonar y decidirla y tomar sus decisiones. Entonces, en este caso, la mujer debe tomar la mejor decisión, tanto para ella como para el feto, ¿no? Porque si es que yo decido, por ejemplo, abortar, no estoy poniéndome como se dice, en el lugar del feto, ¿no? Porque también es una vida y no lo estaría respetando si es que yo decido abortarlo. Entonces, eso sería como conclusión mía y también como según el autor que ya he encontrado y que me gustó mucho, en este caso de Francisco León, ¿no? De igual ¿Cuál sería manera, entonces, chicas, concuerdo con, cuál sería entonces al final nuestra conclusión, Mm. chicas, en general? yo creo que por una parte estamos de acuerdo y por otra no. Por una Como yo cuestión, dije al inicio, Que hay controversia. como la mujer es autónoma y el feto es autónomo, la mujer, o sea, la mujer con es víctima de violación o tenga una malformación de bebito, puede ser que se respete su autonomía y le tome si la mujer quiere abortar sabiendo de las consecuencias que tuvo relaciones sexuales sin cuidarse, ahí creo que no se debe respetar, que tiene que saber las consecuencias, ¿no? No debería respetar su autonomía ahí. ¿Qué opinan ustedes? claro, ahí debería respetar la autonomía del feto, porque como tú mismo Ajá, dices, y exacto. como todos sabemos Ujú. también, y como también dicen los autores, hay muchos métodos Ujú. anticonceptivos en los que la mujer puede optar por uno de ellos, ¿no? Y incluso también hay Claro, la doble protección, ¿no? Que es un método anticonceptivo más el preservativo. deben tener sus Entonces, acciones. no es cualquier Ujú, decisión, no, exacto. yo tengo Y, relaciones, ya me embarazo y ya lo aborto porque me da la gana. No es así tampoco las cosas, ¿no? pero y en el caso de que sí se cuidaba y el método no le funcionó, porque hay casos en que te cuidas y No lo voy a abortar porque sigues arreglando, o por ejemplo, hasta con el DIU hay casos, claro, son mínimos los casos, pero hay casos de que con el DIU han salido gestando, Pero, pero igual, pero Guadalupe, eso, o sea, el fallo de, por mi ejemplo, opinión del es que lo DIU deben. a mujeres mayores, o sea, personas de una edad considerable, es decir, personas, o sea, razonables, coherentes de lo que hacen. O sea, personas que tienen una calidad, que pueden brindar una calidad de vida a sus hijos, en este caso. Chicas, creo que acá ya nos estamos saliendo un poco del tema del DIU, porque nosotros sabemos que el dispositivo intrauterino también se pueden colocar adolescentes de 14, 15 años, ¿no? Entonces, si es que hablamos de los Pero, dispositivos, de los métodos anticonceptivos, nos estaríamos explayando mucho más del tema, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos varias controversias, ¿no es cierto? Que Claro, entonces, por algunas eso sí yo digo, apoyan, otras no. claro, que yo estoy en contra Con respecto a nuestra pregunta, ¿no? ajá, exacto. En este O sea, caso, a mi conclusión mía, ujú, en conclusión mía, que la mujer debe respetar su autonomía mientras se también del feto, claro, en la forma bueno, de abortar, pero sabiendo que haya sido violado una malformación del bebé, pero mientras que ella sea consciente de que ha tenido relaciones sexuales sin cuidarse, ahí no respetaría yo. ya, chicas. Bueno, según nuestras referencias que hemos estado utilizando, ha sido de León Francisco, del aborto desde la bioética, de la autonomía de la mujer y del médico, ¿no? Cuadernos de bioética, volumen 21, número 1. Ha sido una asociación española de bioética y ética médica en Murcia, España. Sus referencias, chicas, yeah. ¿cuáles han sido? Yo la referencia que yo encontré es de Toneto, Milene Conceso. El libro es, bueno, sí, la revista es de Brasil. Creo que no tengo el nombre. Ahí está, Derecho Humano a la Libertad y a la Práctica Abortiva Brasileña, es de Brasil. Es una revista de bioética del 2018, volumen 26. Se accedió el 6 de mayo del 2022 y son de la página 58 a la 66. Okay. Esa es mi referencia bibliográfica. Mi referencia es igual Francisco León con el título
el aborto desde la bioética, autonomía de la mujer y o del médico. Es de los cuadernos de la bioética. En el formato, perdón, lo encuentras vía online del año de 2010, de la página 79 a la 93. Mi referencia es del autor Adorno. El libro se llama Biótica y Dignidad de la Persona, del año 2012. Está citado el 7 de mayo del 2022 y está disponible en la página web. Ya. Ok, chicas, entonces. Góngora Lastra y Alma Eso es Pinchari Urratia. Y se llama mi libro Consideraciones bioéticas sobre el aborto. Esta es Acta Médica del Grupo Ángeles, volumen 9, número 1, de enero a marzo de 2014. Bien, chicas, entonces eso sería todo con respecto a la pregunta número 2. Al final siempre hubo una controversia, ¿no? Que siempre queda por ahí la espinita de saber un poco más del tema, ¿no? Pero ya, nos toca la pregunta número 3. Acá dice, argumenta su respuesta. ¿En qué consiste el estatuto ontológico del embrión y qué relevancia tiene en tu posición personal respecto al aborto? Entonces, la primera pregunta que nos dice es, ¿en qué consiste el estatuto ontológico del embrión? Bueno, según el autor, bueno, en sí son varios autores, y uno de su título, de su tesis, de su trabajo de investigación, habla del estatuto ontológico del embrión humano como persona, una perspectiva desde la investigación biológica en América Latina. Como el mismo nombre dice, ¿no? En América Latina. Según el estatuto ontológico en América Latina, nos menciona, ¿no? Que hay una controversia. Y quiere decir que en muchos países apoyan y están de acuerdo en que el embrión es un ser humano y otros consideran que no es un ser humano. Entonces hay como que un debate y una controversia en ese aspecto. Ahora, había un caso interesante en este mismo artículo que yo estaba leyendo de este autor y mencionaba, una de las preguntas era si es que el embrión, cómo era la utilización del embrión, ¿ya? Y entonces, había muchos aspectos. Uno de ellos es que el estatuto del embrión o los embriones eran considerados, eh, o sea, eran prácticamente desechados y eran utilizados para la parte embriológica. ¿Qué quiere decir? Que eh, antiguamente lo utilizaban así, por ejemplo, para hacer exámenes, estudios. Entonces, desde que nació este personaje, que se llama, si no me equivoco, es Brown. Entonces, este personaje fue la primera persona que nació vía fertilización in vitro. Entonces, esa fue la primera persona que nació según estos embriones. Entonces, nos dio a entender que sí estos embriones sí se podían seguir utilizándolos, ya que la persona podía vivir no necesariamente dentro del vientre materno, sino también seguir su desarrollo, su ciclo de vida en un laboratorio. Entonces, es mucha controversia también con ese aspecto, ¿no? Entonces, había también una pregunta, era si el embrión era considerado una persona o no. Entonces, como ya había mencionado yo anteriormente, se dice, ¿no? Que en América Latina hay mucha controversia, ya que diferentes países mencionan que sí son considerados humanos y otros no. Entonces, uno de lo más destacado fue lo que ya había mencionado, era la fertilización in vitro. Entonces, eh, lo optaban, ¿no? Por hacer uno de los beneficios era, para estos estatutos del embrión, era que lo colocaran en el vientre no necesariamente su madre, sino en otro vientre de alquiler, por decirlo así. Entonces ahí sí es que sí se podía optar, ¿no? Este embrión a vivir. Entonces, no había mucha, como por decirlo, como les digo, no es un poco así complicado también hablar este tema porque es mucho debate. Entonces, el embrión, habían desechos y por decirlo, eh, ay, no me acuerdo muy bien esta parte de los embriones, y mencionaba que es como se utilizaba en la parte biológica,
que era de la fecundación in vitro, habían embriones que ya no eran utilizados y que lo guardaban a futuro, ¿no? Para que lo puedan utilizar, pero no para fertilizarlo o para que lo utilicen como la fertilización in vitro, sino que eran congelados y lo utilizaban para otro tipo de procesos. ¿Cuáles son esos tipos de procesos? Lo utilizaban, por ejemplo, como para células madres, lo utilizaban también como, eran desechos y lo utilizaban, lo congelaban, pero para realizar otros tipos de investigaciones. Entonces, esta utilización de los embriones da mucho que desear ahora en América Latina, ya que lo consideran algunos, como había mencionado, ¿no? Que si es que es un humano o no. Según mi punto de vista, según mi opinión, aquí como nos menciona la pregunta número 2 que dice, ¿y qué relevancia tiene en tu posición? Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, ya que nosotros sabemos como personal de salud, en este caso, ¿no? Como yo voy a ser futuro obstetra, considero que el feto o embrión, desde su concepción, desde la fecundación, desde su concepción, ya es considerado un humano. Entonces, si es que están realizando este tipo de investigaciones para beneficiar a personas, por ejemplo, que no pueden eh, quizás tener o realizar tener un ciclo de vida, eh, no creo, no, en mi opinión, no considero que lo deberían realizar porque están afectando, bueno, acá en Perú, ¿no? Está penado que se realice este tipo de abortos, porque sí es un aborto en este aspecto, entonces en el Estatuto del Embrión, entonces no estarían respetando el Código Civil acá en nuestro país, ¿no? Estaría en juego ese aspecto, ya que es una vida, y como se dice acá, ¿no? Que se debe proteger la vida. En ámbito personal del sector salud, bueno, yo respeto mucho la vida, mucho valoro ese aspecto y no estoy de acuerdo en lo que están realizando estos tipos de estudios, ¿no? Que lo desechan. No sé qué pueden opinar ustedes, chicas, o qué cosa dicen sus autores con respecto a este tema, ¿no? Que es muy controversial. Bueno, la pregunta dice, ¿no? ¿En qué consiste el estatuto ontológico del embrión? Bueno, para mí el estatuto ontológico del embrión consiste en que es una carta, un documento que se hace en base a la discusión de la ética, que se genera en cuanto a partir de qué momento el ser humano empieza a ser humano. Si el ser humano, quien es por su cuerpo, si es quien por su personalidad, a partir de cuándo somos una persona, en qué punto el feto se transforma en persona y en qué punto deja de serlo. Bueno, para responder a esta incógnita he revisado la teoría de homonización, donde nos menciona que el embrión es un ser humano desde el momento de la fecundación, porque es desde entonces que empieza a ser un ente organizado y no deja de serlo en su faceta de desarrollo. Asimismo, el autor Singer dice que el embrión humano no es una persona, pues carece de racionalidad y conciencia, pero que se puede considerar humano. Además de el filósofo Engel Hart creó los criterios llamados capacidad moral. Estos criterios mencionaban de que en qué grupo poner al embrión, en clasificarlo, como humano o como persona. Ante esto, para poder ser una persona, primero debe de tener conciencia, segundo, voto propio, de decidir por ti mismo y por último, ser alguien racional. Y ante esto de que el embrión no dictamina estos tres criterios, el embrión es clasificado como un humano sin moral. Y después dice, ¿no? La pregunta dice, ¿y qué relevancia tiene en tu posición personal respecto al aborto? Bueno, yo sí estoy a favor de que se despenalice el aborto porque así se favorecería a las mujeres o se las respaldaría para que ellas sean libres de decidir el caso de haber sido agredida brutalmente por una violación sexual.
No sé qué piensan mis demás compañeras. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionó Shena, porque el artículo que yo leí, la revista que yo leí es casi contenido similar. Bueno, es del autor Arango, y él menciona que en el embrión en la actualidad se le realizan muchos avances biotecnológicos. Uno de ellos fue lo que mencionó Helen, que es la fecundación in vitro, en la cual consiste en que se escoge a múltiples óvulos y se hace la fecundación, y que solamente algunos son escogidos, mientras que otros, o sea, por decirlo, ¿no? Los que son los mejores son escogidos y los otros son, bueno, destruidos, ¿no? Destruidos. Entonces, pero también referente a un autor de Toneto, de la pregunta anterior que investigué, él dice que el embrión justamente eso, no tiene la moral como de un ser, que una persona adulta que tiene la capacidad de pensar y razonar, no tiene la moral suficiente, por decirlo, como para que pueda tener esos derechos que tiene una persona adulta, ¿no? Entonces, con referente a eso, yo concuerdo de que el aborto no, o sea, se puede abortar, que la mujer tiene la libertad o la autonomía de poder abortar. O sea, si en investigaciones no se toma esa autonomía o ese derecho que dicen cuando la mujer quiere abortar, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué cuando hay avances tecnológicos o quieren usarlo en investigaciones pueden hacerlo, y por qué la mujer, eh, como decirlo, niegan que pueda abortar, ¿no? Bueno, ese es lo que pienso. Compañeras, lo que yo he leído de diferentes autores y entre uno de los artículos que he podido leer está lo que dijo Helen. Pude llegar a la conclusión primero de la tercera pregunta, donde dice en qué consiste. Puedo definir de que esto tiene una finalidad de determinar ciertos embriones viables para su desarrollo, con bases en un diagnóstico genético, procurando descartar, o sea, los embriones que pueden ser proclives a alguna enfermedad, deformación o cualquier otro tipo de anomalías. Tengamos en cuenta también de que un espermatozoide o un ovocito antes de ser fecundado tenía una vida humana como la tiene cualquier célula epitelial de un ser humano. En esta pregunta vuelvo a coincidir con Helen, porque como dije en la última parte, o sea, el espermatozoide tenía una vida, tiene vida antes y después de llegar a fecundizar. También en el artículo que leí, puedo definir también estos avances médicos sobre eh, la fecundación in vitro, donde claramente ayudan en algunas mujeres, en algunas familias, sí, pero hay ciertos, o sea, procuran elegir embriones que, o sea, sean, ¿cómo decirlo?, factibles para una calidad de vida buena. Pero, o sea, los otros embriones que no tienen, digamos, alguna enfermedad o o alguna otra anomalía son desechables o en algunos casos son utilizados para otros fines. Bueno, como dije, en esta pregunta vuelvo a estar de acuerdo con la opinión de Helen. No sé qué opinan ustedes. Compañera, entonces, ¿tú crees que debería haber una ley en que se prohíba que se haga la fecundación in vitro? Porque lo que tú estás diciendo es que si se realiza eso, no hay como una selección de los buenos, y los que no, los destruyen, y es como que tú estás diciendo que estuvieran, como decirlo, que estuvieran matándolos, y cuando tú dices que una mujer tiene la decisión de abortar es porque está matando. Entonces también debería haber una ley que prohíba que hagan esto, que estos avances con los embriones, a pesar de que al realizarse estos avances también trae cosas buenas,
cosas beneficiosas, curas de enfermedades. Tienes razón, pero, o sea, en estos avances procuran elegir, digamos, la mejor calidad. O sea, no te van a enviar o no te van a introducir un embrión, digamos así, con fallas genéticas. O a ti te gustaría que te den, o sea, que tú te introduzcas un embrión sabiendo que tu hijo va a tener alguna falla genética. Supongo que no, porque eso yo creo que esa es la labor de ellos, ¿no? No, claro, eso sí, pero es que también, o sea, no, mi punto es que yo, lo que pregunto es que tú crees que también debería haber una ley. O sea, es que como lo que tú me dices es como si fuera algo contradictorio, porque primero me dices que sí se puede hacer, porque, o sea, como digo, no trae beneficios, pero a la vez, si tú los que no usan, los matas, también es como si estuvieras haciendo como un aborto, así por decirlo. ¿No? Cuando abortas también estás matando, por eso es que hay una ley que prohíbe, ¿no? Que el aborto, porque estás matando a un ser humano. Entonces, si al momento de hacer la selección, igualito destruyen a los que no van a usar, también estás haciendo lo mismo, estás matando a un ser humano, eso es lo que tú dices. Entonces, no debería de haber estos avances. Claro, yo también Ok, estoy en contra. Claro, yo también estoy en contra que dentro de la lectura que es el estatus ontológico del embrión, para mí consiste que el cigoto como el embrión humano, hasta la constitución de la sociedad, es un ser vivo que tiene derechos, ¿no? O sea, es considerado ser humano, por lo tanto tiene objetivos de establecer bases en los derechos humanos. Bueno, este libro está basado en debate ético, como me dice compañera. Bueno, yo también pienso lo mismo. De la lectura rescaté lo más importante, como dice Platón, que una vez más que reconocer que tenía, es que, o sea, el ser humano, desde que está en el cigoto, como que Platón dice que tiene razón, ¿no? Como humano, como toda persona, por su trascendentalidad, es lo único que debería ser respetado, sino también amado verdaderamente, que tiene derechos en conclusión. Si la persona, que el hombre y la mujer saben que va, o sea, va a tener embarazada, o sea, la madre va a ser gestando, hay que tener, hay que traerlo con amor. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo estoy en contra. Bueno, chicas, en sí esto es ¿Qué dice mucha compañera? controversia, mucho debate, porque como se había mencionado, los autores también no decían, ¿no? Que en muchos países estaban apoyando, que sí consideraban, ¿no? Que era un ser humano y otros consideraban que no era. Entonces, según mi punto de vista y también defendiendo a la postura del autor, yo digo, ¿no? Que, y como mencionan también muchos de ustedes, la vida siempre va a empezar desde la concepción, ¿no? Porque desde ahí va a percibir todo, ya que al juntarse tanto el óvulo y el espermatozoide y ya se realiza la fecundación ahí, hay una vida. Entonces, eso se debería respetar, porque, o sea, está bien los estudios, ¿no? Que hay, sabemos que la ciencia avanza a pasos agigantados, ¿no? Y que hay muchas cosas buenas como beneficiosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso la fertilización in vitro, ya que va a favorecer a muchas madres, por ejemplo, o muchos varones que no pueden quizás tener ser padres, entonces en ese aspecto les va a beneficiar. También, como también había leído el artículo que decía, ¿no? Que va a generar células madres también para muchos aportes, ¿no? Pero muy aparte de eso, yo siento que lo están utilizando como un objeto, o sea, como un objeto de producción, de un objeto que es beneficiado para estos tipos, para estos científicos. Entonces, en mi punto de vista, no comparto, ¿no? O sea, yo sé que hay muchos beneficios, pero no comparto sus opiniones o lo que están haciendo porque, como ya había mencionado, es una vida. Entonces, no lo están respetando, no están respetando su estatuto del embrión, su dignidad. Entonces, yo no comparto ese tipo de opinión. No las comparto y bueno, hasta ahora no las compartiré, ¿no? No las compartiré.
porque de todas formas hay una discusión, ¿no? Esa es mi postura, chicas. Esa es mi postura con respecto al aborto, ¿no? No la comparto. Una parte que me gustó y es mi resaltante donde dice que no hay contradicción entre el cuerpo y el espíritu. Hay una sorprendente unidad de contrarios. O sea, el mismo libro se contradice en total. Que la concepción de Tomás de Aquino sobre el hombre, cuerpo y alma de una perfecta unidad es porque afirma y niega lo mismo y bajo el mismo respeto. O sea, es una parte muy complicada. O sea, el mismo libro acepta que entre todos los autores hay un debate, ¿no? Sí, es una controversia, es un debate en sí, ¿no? Como ya se había mencionado, hay muchos países están defendiendo que es un humano, ¿no? Acá en nuestro país, en este caso en Perú, está penalizado el aborto. Nosotros sabemos, como personal de salud y como futuros obstetras, sabemos que está penalizado este tipo de acciones, este tipo de lo que de el matar una vida, ¿no? Entonces, se le considera aborto a la eliminación de un producto en menos de 22 semanas, ¿no? En otros libros sale dentro de las 20 semanas, pero como ya está considerado un embrión, que está dentro de las primeras semanas, en primera y segunda semana, entonces, y es una vida, entonces, es un debate, es una controversia. Muchos países van a estar de acuerdo, como otros países no van a estar de acuerdo, entonces, está mucho por discutir ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí me gusta mucho los beneficios que se está dando, ¿no? En ese aspecto, los beneficios de las células madres, de la inseminación in vitro, la fertilización, perdón, in vitro, esas cosas sí son buenas. Pero en desecharlos o congelarlos, sí, para poder utilizarlos más adelante sí está bien, pero para poder desecharlos y ya votarlos, lo utilizan como un objeto, ¿no? Entonces no comparto ese tipo de opinión. No comparto esa opinión. Entonces, chicas, en conclusión, es una controversia, ¿cierto? Muchos de ustedes están de acuerdo, muchos de ustedes no están de acuerdo. Bueno, en mi caso Sí, es una yo lo considero, controversia. en mi caso yo lo Sí, considero porque Es una controversia. un hasta humano, autores también, sí, muchos, hasta los mismos autores, claro, Los sí, mismos unos están artículos de se acuerdo, contradicen. otros no están de acuerdo, otros Claro, quieren. eso de... Yo creo que depende de cada uno. Por El ejemplo, si se libro, identifica con el autor o si está en tus pensamientos morales, por así decirlo, te ellos. identificas con el autor, creo que te pones de ese lado, ¿no? Depende de uno mismo, creo. sí. Bueno, chicas, ya respondimos la pregunta número 3. De todas formas, quedó en una conclusión, ¿no? Que es una controversia. Muchos tenemos muchas posturas diferentes, ¿no? Pero lo importante es, Otros están a favor y otros están en contra del aborto. sí, sí, chicas, entonces ya hemos concluido con la pregunta número 3 y pasamos. Continuando con la pregunta número 5, nos dice, argumenta su respuesta. La declaración de principios del Código Deontológico del Colegio de Obstetras del Perú es aplicable para tu vida personal. Entonces, yo voy a leer sobre el Código Deontológico de Obstetricia. Nos menciona el Colegio de Obstetras del Perú en la parte de lo que es disposición generales, en título 1, sobre las declaraciones de principio. Uno de las declaraciones de principio nos menciona sobre la defensa a la vida y nos dice, él y la, él y la obstetra valorará con interés el respeto por la salud y la vida humana desde el momento de la concepción y en todas las etapas de la vida en función de las competencias y deberes que la profesión la autoriza, ¿no? Aquí el Colegio de Obstetras menciona muy claramente este punto, ¿no? El punto número 2, la defensa de la vida. Entonces, aquí una de las preguntas que me mencioné es si es que esto, lo que acabo de leer, va a ser aplicable para mi vida personal. Entonces, en lo personalmente, yo comparto mucho la opinión, el comentario, ¿no? Del Código Deontológico, en este caso del Colegio de Obstetras del Perú, ya que para mí, y como futuro profesional de salud, como futuro obstetra, es muy importante defender y sobre todo velar tanto de la vida desde la concepción, tanto del recién nacido y también velar por la salud de la madre, ¿no? Entonces, en mi caso, personalmente,
este punto va a ser muy importante y muy aplicable para mi vida porque yo voy a fomentar esto a las gestantes que yo voy a ver, que yo voy a velar por su bienestar y sobre todo inculcándoles e informándoles el buen principio, ¿no? de un código deontológico, ¿no? Sobre todo para mi vida personal. No sé qué es lo que pueden decir ustedes o rescatar ustedes de acuerdo a esta declaración, ¿no? del Código de Obstetras del Perú. Sí, también, bueno, yo voy a mencionar uno de los puntos también que encontramos en el Código de Ética y Deontología, es que también menciona sobre las competencias. Dice que, según este libro, este código, que es dado por el Colegio de Obstetras de Perú, nos menciona que es responsabilidad de él y de la obstetra tener un nivel de competencia idóneo debidamente certificada por el Colegio de Obstetras del Perú, brindando servicios de calidad de acuerdo a su formación basada en el perfil profesional. Asimismo, debe estar permanentemente actualizado acorde con los avances de la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que yo puedo rescatar con referente a la pregunta si es que este principio, este punto es aplicable en mi vida personal, claro que sí. No solamente como estudiante o como obstetra en esta información, sino también cuando ya vayamos a campo y trabajemos, ya seamos licenciadas, etcétera, igual nos vamos a seguir estudiando, aprendiendo otros temas, siempre no quedarnos con lo que tenemos, sino seguir avanzando, porque siempre cada año va avanzando nueva información, nuevos temas, nuevas investigaciones, y siempre tenemos que estar avanzando, no quedándonos, estancándonos, porque eso es parte de nosotros que nos va a ayudar en nuestra formación profesional. Ese es mi punto de vista y mi argumento. Bueno, prosiguiendo con la conversación que tenemos, bueno, por mi parte, yo no sabía que era, bueno, no tenía conocimiento que era el código deontológico. Y bueno, así como un pequeño resumen, llegué a la conclusión de que es un documento que recoge un conjunto más o menos de criterios, normas y valores que formulen y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Bueno, el código deontológico del Colegio de Obstetras, en los principios, en uno de los principios, puedo recalcar la solidaridad, que él y la obstetra debe ser solidario, responsable y ético en todos los actos de su vida, promoviendo el bien común y el servicio de los demás, especialmente entre los miembros de la orden. Como bien lo recalca acá, la solidaridad no solamente aplica en el ámbito laboral o profesional, sino también en nuestra vida personal, ¿no? Ya que es un valor que debemos llevar, o sea, todos. No tanto, bueno, creo que nos hace ser humanos y nos identifica como personas. Es lo que más puedo recalcar de estos principios. Sí, como mi compañera Nayeli lo mencionaba, un código deontológico es una guía, ¿no?, de normas Del código, precisas para que el profesional que persigue facilitar y orientar el buen cumplimiento de las normas morales que impone una determinada profesión, ¿no? Debe de garantizar que la profesión se ejerza de manera ética, ayudando al planteamiento y consecución de los objetivos y acciones para los que realizan un acto profesional, ¿no? Según el Código de Ética y Deontología del Colegio Obstetras del Perú, en el título 1, en punto 4, nos dice el compromiso profesional. El conocimiento y cumplimiento del Código de Ética y Deontología Profesional del Colegio de Obstetras del Perú es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión en el país. Bueno, yo considero que sí es aplicable para mi vida personal como futura obstetra, ya que es un conjunto de deberes y obligaciones que se deben de cumplir en el desempeño de las actividades, ya que hace referencia a las normas morales o de cumplimiento fiel de una profesión.
Yo, el número 10, yo, del código de ética, de confidencialidad, nosotros como CETA salvaguardamos la información sanitaria de carácter profesional, obteniendo información de cada gestante que nos viene a visitar y nos brindan información, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos que tener ética para poder resolver sus dudas y miedos que vienen a consultorios, sus familiares o nuestros propios amigos de nuestro centro de salud, ¿no? Un poco de, como dice mis compañeras además, ética profesional. Y creo que eso vamos a tener cada día en nuestra profesión. Bueno, lo que yo quiero recalcar es de que todos estos principios, o bueno, los 10 nombrados en el PDF, creo que es aplicable para nuestra vida personal. O sea, cada valor, cada criterio, o sea, como persona, creo que es una guía que nos sirve a nosotros día a día. Y para mí sí, todos los criterios del código deontológico es aplicable. Sí, chicas, finalmente me doy cuenta y bueno, es muy importante, ¿no? Que seguir con este código que nos está brindando, ¿no? El Colegio de Obstetras del Perú, ya que esto va a ser muy importante, sobre todo primordial, tanto para nuestra vida personal, ¿no? Difundirlo y también como futuras obstetras que vamos a hacer, ¿no? Es muy importante seguir estos principios, ¿no? Sobre todo estos principios de declaraciones, ya que cuando ya nos falta prácticamente, estamos a puertas de terminar nuestra carrera, vamos a realizar nuestro juramento, entonces es muy importante seguir todas estas pautas y sobre todo cumplirlas, ¿no? Para poder ejercer y ser unas futuras obstetras profesionales que sobresalgan, ¿no? Que sean Como obstetras tenemos que... nombradas sobre todo y tengan una buena Ujú. enseñanza tanto para las futuras madres como para la población y población en general, ¿no? Entonces, chicas, Claro, debemos brindar una calidad de vida a la persona y su familia, y la comunidad. sí, lo bueno de esto es que estamos llegando a una sola conclusión y sobre todo a un solo objetivo, ¿no? En cumplir todas estas normas y esos códigos que nos brinda el Colegio de Obstetras. Bueno, entonces esto sería todo con respecto a la discusión de las 5 preguntas que se ha estado realizando durante este examen parcial. Damos por finalizado estas 5 preguntas.